pasaba por una moción de vacancia, precisamente alentada por el fujimorismo, ¿no? Ujú. Que en ese Congreso tenía 73 curules de 130, o sea, tenían mayoría absoluta. No llegaron a obtener los 87 votos para destituir a Kuczynski en diciembre del 2017 porque 10 de los suyos, encabezados por el hijo menor de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, votaron en contra. A ellos les llamaron de manera coloquial, la prensa los bautizó como los Avengers, porque así se llamaban ellos mismos. Es decir, por la traición de los Avengers no se llega a destituir a Kuczynski, esto desata una guerra intestina feroz en el fujimorismo, pero después se supo que Kenji había estado conversando con el presidente Kuczynski para canjear sus votos a cambio de el indulto. Es verdad que Kuczynski habló de un indulto humanitario incluso desde su primera candidatura presidencial en el 2011, y cuando fue presidente, una entrevista en un viaje que hizo a Roma a ver al Papa argentino, declaró al diario español El País que sí pensaba indultar a Fujimori porque consideraba que era un adulto mayor que ya tenía problemas serios en su salud y que ya en ese entonces, habiendo eh, estado preso más de 12 años, él consideraba que era suficiente y que se vaya a su casa a sus últimos días de vida, ¿no? Mm. Lo paradójico de todo esto, digo, es que es eh, un indulto humano hacia Fujimori para un tipo que tenía que cumplir una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Digo, en ese momento estaba lúcido, estaba joven para hacer lo que hizo, ¿no? Delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Y bueno, y obviamente recordemos también el fusilamiento que hubo, ¿no? Cuando supuestamente un grupo de terroristas habían tomado un edificio público, ¿no? Sí, son dos casos básicamente por los que Fujimori ha sido sentenciado a 25 años de pena. Se le considera autor mediato de la matanza de 10 alumnos y un profesor de una universidad de educación, se llama la Universidad La Cantuta, por eso se llama el caso La Cantuta, Ujú. y después del asesinato de heladeros, y entre ellos el hijo de un heladero menor de edad en un barrio empobrecido del centro de la ciudad, Barrios Altos. Se les confundió con senderistas y se les acribilló. Ellos estaban haciendo una pollada, que es este típico evento solidario que se hace en el Perú, y fueron asesinados. Todo eso sucedió el año 92 y los autores materiales son un grupo paramilitar que se organizó por orden de Vladimiro Montesinos en el seno del ejército, se llamó el grupo Colina, para asesinar extrajudicialmente a supuestos senderistas, ¿no? Este caso ha sido el que logró la sentencia como autor mediato por 25 años a Fujimori. En el derecho internacional, en el derecho penal internacional, este tipo de casos se consideran delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en aquel momento en el Perú, el año 92, este delito no estaba tipificado, por lo tanto, hay toda una discusión jurídica, técnica, si Ujú. Fujimori fue o no sentenciado por delitos de lesa humanidad. Para el derecho internacional, sí lo fue, es la legislación comparada, pero estrictamente para el derecho positivo peruano en ese momento no había ese delito, y por eso es que ha venido toda esta discusión ahora a propósito de su liberación, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente la ha cuestionado, incluso pidió a través de su presidente que el Mm. gobierno peruano, el gobierno de Dina Boluarte, se abstenga de acatar la orden del Tribunal Constitucional que había pedido su liberación. Carlos, te pregunto, bueno, lo mencionaba un poco Marcelo en el inicio, ¿qué balance podemos hacer a un año de Dina Boluarte en el poder? Bueno, pudo resolver algunas de las demandas, de las deudas que venía teniendo la sociedad peruana. ¿Cómo hoy se la ve en la población? ¿Cómo su nivel de aprobación? Es decir, ¿cómo estamos hoy a un año de ese autogolpe de Castillo que terminó en Dina Boluarte como presidenta?
Sí, lamentablemente debemos decir que es percibido como un gobierno muy mediocre, que no ha podido resolver los problemas básicos del Perú. Y cuando hablamos de aceptación o popularidad, la última encuesta le da apenas 9% de aceptación, es decir, Uf, 9 de cada 10 peruanos no aprueba su gestión. Y su socio político, que es la nueva mayoría en el Congreso, una mezcla bien rara entre la extrema derecha y la extrema izquierda, tiene apenas 6% de aprobación en las encuestas de opinión pública. Y claro, Dina Boluarte empezó su régimen de manera muy cuestionada porque ella al principio quiso adelantar elecciones porque se le consideraba un gobierno de transición, ¿no? Pero luego cambiaron de opinión ella y el Congreso y ahora pretenden quedarse hasta el 2026 completando el mandato de Pedro Castillo. Pero empezó muy mal con revueltas en el interior del país, sobre todo en el sur. Esto causó 69 muertos, no 49 como dice un sector de la progresía local. Sí, es verdad, 49 atribuidos a las fuerzas de seguridad, tanto la policía como el ejército, y muchos de ellos por el uso indiscriminado de armas de fuego. Eso es verdad y eso hay que investigarlo, no se puede soslayar. Pero hubo 20 muertos más, entre ellos, por ejemplo, 2 niños que iban en ambulancias, emergencia para atenderse y murieron en las carreteras que estaban trabadas por los manifestantes, ¿no? También fallecieron 6 soldados en Puno que escapaban de una turba y se metieron a un río y se ahogaron. Murió también un policía en Puno también, asesinado por las turbas y después su cadáver fue incinerado, ¿no? Fue quemado. En fin, hay 49 peruanos que perdieron la vida y eso ha desatado una serie de polarización en el país. Y yo diría que a pesar de que el gabinete ministerial que tiene ahora Dina Boluarte es mejor que de los 5 que tuvo Pedro Castillo, los ministros no han podido hacer una gestión pública adecuada. Tenemos un problema muy serio de inseguridad ciudadana, con secuestros, con asalto a bancos, con extorsiones que antes en el Perú no había. Estamos en el peor momento de la inseguridad ciudadana. La economía está recesada. El año pasado tuvimos una inflación de 8.26, que para los estándares de Perú es muchísimo. Nuestro promedio era 2.5 máximo al año. Hemos tenido inversiones, sobre todo de afuera, que no han llegado al Perú en estos últimos 2 años, calculadas en 20.000 millones de dólares, que para la economía peruana es mucho. Hay desempleo, la pobreza se ha incrementado en varios puntos, estamos en 27.5 de pobreza según el Banco Mundial. En fin, esta burbuja que había hecho Perú 20 años de un crecimiento sistemático, que era como el alumno aplicado de la región en cuanto a índices macroeconómicos, lo hemos perdido. Hoy la economía pasa por una recesión terrible y no se ve liderazgo en la presidenta Boluarte, la verdad. El que gobierna es su presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Tarola, también cuestionadísimo por varias cosas, entre ellas por haber contratado a 5 amigas suyas que previamente lo visitaron y luego tuvieron plazas muy bien pagadas en el Estado. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Sí, eso que hablas de la economía, es la primera vez que en los últimos, por lo menos desde el año 1990, él va a terminar con decrecimiento de un 0,6%, eso es lo que estaba viendo hace un ratito, con respecto a la economía peruana. Y bueno, otra cosa más que vi que me pareció también interesante era esta cuestión de justamente de haber indultado a Fujimori, haberle otorgado este indulto a Fujimori, las críticas de la OEA, o de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que el Congreso estaba preparando una comisión de alto nivel para hacer algunas recomendaciones a la OEA, pero que esto tendría como fin que si hay una negativa de la OEA, se pudiese preparar la salida de Perú del sistema interamericano de derechos humanos. Sí, esas son voces de extremistas, como decía, que se han juntado de la extrema derecha y de la extrema izquierda, ¿no? Es increíble cuando los polos se juntan.
A raíz del caso Fujimori, que algunos analistas consideran que ha sido una negociación política entre el gobierno de Dina Boluarte y el Fujimorismo y sus aliados en el Congreso, porque al final el que ha decidido la excarcelación de Fujimori ha sido el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, porque controla el Instituto Nacional Penitenciario, es decir, el instituto que administra las prisiones. ¿Por qué? Porque por un lado tenía la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba su liberación, avalando el indulto de Pedro Pablo Kuczynski del 2017, que había sido anulado por la Corte y un juez penal en el Perú. Y por otro lado estaba la Corte Interamericana, que le decía al Estado peruano: abstente de cumplir con la resolución del Tribunal Constitucional mientras nosotros no hagamos un control. Bueno, el gobierno de Dina Boluarte decidió hacerle caso al tribunal y excarceló a Fujimori. Digo que esto ha causado mucha polarización y saltan voces de inmediato, las extremas, de decir: la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una cueva de comunistas, de rojos, que tienen doble rasero, solo velan por los derechos humanos de los terroristas y no de los ciudadanos de bien. Esas voces se han repetido nuevamente, y como el Congreso ahora tiene mayoría de ambos extremos, sí se han producido estos proyectos de ley, estas iniciativas, que hasta ahora no han prosperado, felizmente. Ayer terminó la legislatura, no se va a abrir el Congreso hasta marzo, pero los que hablan en serio dicen que no es fácil salirse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica. Solo 2 países lo han hecho, que son dictaduras muy serias, como Nicaragua y Venezuela. Así que yo creo que esto va a pasar. Siempre son voces que se reavivan cada vez que hay algún caso de impacto. Pero sí, el Perú tiene una relación amor-odio con la Corte Interamericana, hay que decirlo. Bueno, Carlos, para ir cerrando, 2 que tienen que ver con Dina Boluarte. Digo, porque mirá que yo he leído denuncias, investigaciones sobre presidentes, de acusaciones de distintos tipos de índole, pero nunca había leído que a Dina Boluarte se la está denunciando, se la está investigando por una acusación de plagio de libros. Y por el otro lado, digo, ¿qué hay con esa nueva moción de vacancia que pidió el Congreso contra la presidente por viajes al exterior? ¿Qué son, viajes que no declaró? Sí, interesante tu pregunta, Marcelo. Sí se le acusa de plagio por un libro de coautoría que ella realizó hace muchos años cuando pertenecía al Colegio de Abogados de Lima, en una directiva, y luego quería postularse a un puesto de tercer nivel en el Registro Nacional de Estado Civil, RENIEC, donde ella trabajó bastante de ser candidata a la vicepresidencia. Ese libro, la prensa de investigación lo ha encontrado en la Biblioteca Nacional. Ella aparece como coautora y cuando han hecho la revisión de su texto, supera el 50 y pico % de coincidencias, es decir, plagios de otros textos previamente publicados, ¿no? Los políticos peruanos, no sé cómo sea en Argentina, pero en México he visto que han cuestionado a las 2 candidatas ahora también por plagio, pero en Perú, por ejemplo, César Acuña, que es el presidente de Alianza para el Progreso, uno de los partidos que ahora está en alianza gobernante, ha sido acusado de plagio, y el señor tiene doctorado en una prestigiosa universidad española, ¿no? No sé, ni siquiera peruana. Él dice que no es plagio, sino copia. Imagínate. Le metió un sinónimo, está bien. Y respecto a los viajes de Dina Boluarte, la Constitución peruana dice que el presidente de la República, o la presidenta en este caso, solo puede viajar al extranjero con permiso explícito del Congreso, pero el despacho presidencial no se puede quedar abandonado. Por eso que tenemos 2 vicepresidentes en la plancha, elegimos a 3. Cuando se va el presidente, queda el primer vicepresidente encargado del despacho, y si no está el primero, el segundo. En este caso, Dina Boluarte no tiene ni primero ni segundo vicepresidente, porque la plancha de Perú Libre
se conformó solo de a dos el año 2021 porque Cerrón, que era el segundo vicepresidente, fue tachado por el jurado porque tenía una sentencia vigente por corrupción. Entonces, lo que ha hecho el Congreso es hacer una ley interpretativa. Algunos dicen que es inconstitucional porque se tuvo que cambiar la Constitución para permitir que Boluarte viaje, pero ella, escuchando esta ley que le hizo su socio el Congreso, ha viajado ya como 5 veces y por eso es que están cuestionando sus viajes, ¿no? Pero esta ley ya ha sido enviada al Tribunal Constitucional para que revise si es constitucional o no. En los próximos meses se pronunciará. Bien, bueno, complicado Latinoamérica, con los escándalos, muy complicado. Tendríamos que cerrar con el tema de Rafael, ¿no? Escándalo. Bueno, Carlos, como siempre es un gusto escucharte, saber de vos, además interesante los análisis que haces. ¿Qué es de la vida de nuestro amigo Horacio? Que hace tanto que no sé nada de él. Fíjate que ayer lo vi en la Universidad de Lima, donde dictamos clases los dos. Era una ceremonia en la noche, por fin del año. Así que ahora que lo vea próximamente le voy a mandar tus saludos. Él está dedicado más a la academia, enseña en 2 universidades, acaba de sacar su doctorado. Mirá vos. Así que ha tomado varios años dedicado a una investigación muy interesante, precisamente sobre violación de derechos humanos, etcétera. Así que está en la academia. Buenísimo. Bueno, felicitaciones, mandarle un saludo grande a todo el equipo. Un gran profesional, un gran intelectual y la verdad que siempre tenemos el mejor de los recuerdos porque fue también nuestro hombre informante de tu país y bueno, y también hacía unos interesantes análisis y reflexiones. Así que bueno, Carlos, seguramente nos vamos a volver a conectar con él el próximo sábado, ¿no? Vamos a ver, hay mucho, pero lo vamos a intentar. Nos gustaría que Carlos estuviera en el último. Que tenga un excelente 2024 y nos vemos la próxima. Dale, Carlos, abrazo grande. Gracias, Carlos. Saludos para todos allí. Bueno, Carlos Paredes, periodista conectando con Lima, Perú, ¿no? Terrible los escandaletes, ¿no? O sea, bueno, ¿de qué nos vamos a quejar nosotros, no? No tenemos que asustarnos, pero bueno. No, pero me parece que lo de Perú. Pero lo de Perú supera la realidad. Supera la media. Sí. Y la ficción también. Nos vamos a la música, muchachos. Nos queda un bloque y ya nos vamos. Se pasó volando. Nos vamos a escuchar la música de Perú, un tema dedicado especialmente a Alberto Fujimori. Comité Pocofló, un grupo de rap social creado en el año 2008 en Perú. Ellos son más de corte socialista, mariateísta. Le escriben esta canción que se llama Partiendo el Partido. Es ilegítimo, primo, el Fujimorismo. Su principal líder, purga pena, es asesino. Y no se olvide del doc, desaparición. De cada 90, dictadura y corrupción. Más aún sigo, Martín Rivas, Jesús Sosa, Laura Bozzo, Cruz y Cruzillati, lo tripula Hermosa Río. No hay base, pero con guita la hacen. Keiko Fujimori es el labor de Vladimiro. Así nacen y se comportan como nazis. Dependerá de todos eliminar ese virus. Terror al Movadef, los piojos y a los Drex, a la que oculta y no pernocta mientras practica ballet. Abimael y el japonés son tan culpables del ayer. Consigna de estas lacras, evitar que lleguen al poder. Va la bolsa negra, arde isla fiscal. La tráfica Petro Audio Vicia. Sé que compran urnas curules, cotizan la avaricia en visa en misa. Deja la esperanza en trizas por sangre que brota, genocidio en el penal. Por exterminio selectivo, Huancayoca Cantoral. Por el baguazo, dólar, muca, el tren eléctrico y miras. Por triplicar la deuda externa como la cola del pan. Banco y man, bonos en el Cayman fondo porque no hay otra ley. Es el time de quemarlo todo, promo por el tromo. El gordo se invierte su guita. Si lo tapas en la foto, recibes tu patadita. Grita, pinta, baila, toca, piensa en lucha. 2016 acecha, te aplica la ultraderecha, me echa en contra. El búfalo mafia en camisa. Vayan preparando fosas que la cosa está que pica. Más que una marioneta, es una organización criminal legal firmada puño y letra. Si es un suicidio manejar bicicleta, porque el mudo está al volante y tiene 30 papeletas. Empresas fantasmas y alcaldes pa' la gambeta. Y diles municipales desalojo en la carreta. Como votar por quien te hizo la jugarreta. Si es otro hijo de puta que degolló este planeta. Se han secuestrado a José Carlos. Comunidad de Cantagallo tienen que reubicarlo. Si se han bajado otro árbol pa' construir otro bypass o más iglesias de mármol. Alerta, esta ciudad tiene hepatitis, despierta. Revocatoria, revolución, reyerta. No vamos a parar hasta que la bestia esté muerta. No vamos a parar hasta que la bestia esté muerta.
La propaganda se paga con hambre de la ciudad. Dominar es prioridad, dame ganancia y propago enfermedad. En asentamientos rurales sin decir la verdad. Desfila maldad dentro de la municipalidad de forma directa. Cuando el gobierno miente y en sus ministerios todo te afecta. Al sistema se le saca la vuelta, su maldad está suelta. No hagas daño que tiene cuti vuelta. Vida de forma directa. Cuando el gobierno miente y en sus ministerios todo te afecta. Al sistema se le saca la vuelta, su maldad está suelta. No hagas daño que tiene cuti vuelta. Por 2015, comité poco flow, concha de su madre. DJ Jaco en los cortes, Retal en la base. El fin de los tiempos, papi, pa' cualquierita. Sindicato de Trabajadores Municipales, desde 1950, acompañando al trabajador municipal, adherido a la Federación de Sindicatos Bonaerenses y a la Confederación General de Trabajo. Sindicato de Trabajadores Municipales, Moreno 4359, teléfono 472-9815, 472-3756. Informes en nuestra página www.sindicatomdp.com.ar. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Vorterix MDQ. Punto Living, el mejor sillón. Punto Living, calidad y confort. En Punto Living te brindamos la mejor atención. Calidad asegurada en Punto Living. En Mar del Plata, San Lorenzo 3450 y Ayacucho esquina Jara. Punto Living, el mejor sillón. El día que me quieras, las rubias de New York se irán cuesta abajo por el caminito hacia el sur. Uno gira y por esas cosas de la nostalgia, uno siempre piensa en volver. Malena y Grisel quedaron a media luz y a través del naranjo en flor se ven sombras nada más. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, pero el amor es tango. Amor es tango. Domingos de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. Adictos al plástico.